Bienvenidos a Justicia a la Práctica. Recientemente hemos visto una situación que ha venido pasando mucho en países europeos con grandes figuras. Vamos a acercarlo rápido, le sucedió a Messi, lo más próximo le sucedió a Shakira y es por esto que yo quisiera que hablemos un poco de estas situaciones y lo contrastemos con Colombia. ¿Por qué son sancionados en los países donde están residiendo y cuáles son las diferencias de cómo se sancionarían en Colombia? ¿Qué pasa con estas situaciones? Es por esto que tener nuestro invitado internacional en este podcast para que hablemos un poco de las grandes diferencias que se pueden presentar en el entendimiento del derecho en Europa, en este caso específico en España y especialmente con Colombia, con nuestras situaciones también de cómo vemos doctrinalmente el derecho latinoamericano y cómo lo aplicamos también para nuestro país. Ángel, muchas gracias por participar con nosotros en Justicia a la Práctica. Bienvenido, preséntate brevemente. Buenas tardes, Andrés. Gracias por la invitación. Es un placer formar parte de tu podcast y me gustaría comparar, es lo que comentas tú, las vicisitudes, ¿no? las diferencias que hay entre distintas legislaciones, el doctrinamiento, la jurisprudencia, cómo se pronuncia cada estado en los casos de Leo Messi, de Shakira, de personas de alto conocimiento, de renombre y cómo se les obliga o cómo se les persigue a pagar pues estos impuestos, estas rentas, todo lo que es el derecho internacional a nivel fiscal, a nivel impositivo, cómo se pronuncia cada estado en comparación, pues como has comentado tú, entre Colombia y España. Y a nivel sancionatorio, detrás de micrófono estamos hablando de muchos ejemplos para que entendamos un poco también cómo funciona en España, cómo funciona en Colombia, pero yo creo que el entendimiento más práctico y sencillo para nuestros oyentes son con los casos populares, con dos situaciones acá, que demuestra que el derecho se le debe aplicar y cuando se hacen conductas impositivas, es decir, conductas que sanciona la ley, sanciona a todos, no solo al que no tiene plata. En este caso, grandes figuras que han podido y han tenido la fortuna de generar buen capital, como lo ha sido Leo Messi y como pasó recientemente con Shakira. Hablemos resumidamente, ¿cuál es el caso de Shakira? El Estado español, con Hacienda Pública entiendo yo que es lo que nosotros conocemos como DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para Colombia, estaba acusando de Shakira de no haber pagado sus impuestos en el año 2012, 2013 y 2014, porque ya había residido en el país más de 183 días, que es lo que estipula la ley española para esto. ¿Qué sanciones y qué repercusiones trajo esto pues para nuestra querida cantante colombiana? A ver, entendámoslo en que una persona tiene que pagar impuestos, en este caso el IRPF, dependiendo de qué estado reside. Como has comentado tú, son 183 días los que determinan cuál es tu residencia habitual, es decir, más de 6 meses. Entonces, Shakira, cuando estuvo aquí los años entre 2011 y entre 2012 y 2014, residiendo aquí en España, justo cuando empezó a ser pareja de Piqué, residió en España más de 183 días creándose la obligación de que tenga que pagar los impuestos del IRPF aquí en España. ¿Qué pasa? Ella es una persona que tiene mucho dinero y España, digamos, no es el país con una obligación impositiva baja. Es decir, España tiene unos impuestos bastante altos. De hecho, yo tenía aquí abierto una tabla, a ver si te la puedo encontrar rápido. Es las tablas del IRPF. Las tablas de IRPF es el impuesto que tú tienes que pagar sobre las rentas, es decir, sobre los ingresos netos que tú obtienes a nivel personal. Entonces, entendámoslo que esto va a tramos. Por ejemplo, el nivel más bajo es un 19%, que ya la cifra
llama la atención porque hay que el máximo ni siquiera llega a 19%. Pues no, en España el mínimo llega a 19%, siendo el máximo un 47%. Es decir, si tú tienes rentas, es decir, si tú tienes esos netos, estamos hablando de ingresos netos, de entre 0 a 12.450 euros, tienes una obligación de pagar el 19%. Si tienes más de 300.000, tienes que pagar el 47%. Evidentemente esto escala, ¿eh? Por ejemplo, de 12.000 a 450 a 20.200 son 24. Pero digamos que Shakira, que estamos hablando de cantidades millonarias, tenía que haber pagado casi la mitad, es decir, un 47%, que es una absoluta barbaridad en el sentido de que España es un infierno fiscal para las personas que tienen una cantidad importante de patrimonio. ¿Qué pasa? Shakira evidentemente no es estúpida, tiene asesores fiscales y legales que le asesoran de que si puede no pagar impuestos en España, pues que no los pague. Evidentemente es lo que intentó Shakira, intentó pagar los impuestos en Bahamas o en las Islas Barbados o donde fuese, y pues Hacienda, que es el organismo que investiga y sigue el pago de estos impuestos, vio que efectivamente su residencia habitual, es decir, su residencia que ella a niveles prácticos tenía, era aquí en España. Ella evadió esta obligación de pagar los impuestos, la Hacienda se dio cuenta, emitió una notificación al Ministerio Fiscal, que es obligado de instruir, digamos, de investigar todo este proceso, iniciar una querella judicial, un litigio y tirar adelante con la investigación, demostrar que efectivamente su residencia habitual en este periodo de años era aquí en España y que tenía que haber pagado pues el IRPF con los tramos de los porcentajes que hemos comentado anteriormente. Bueno, a nivel de aclaración y contraste con nuestros oyentes que son colombianos, el IRTF lo debemos entender como el impuesto sobre la renta patrimonial. Efectivamente, sí. No lo he especificado, mis disculpas, porque cuando hablamos de IRPF todo el mundo lo conoce aquí en España, pero mis disculpas para los oyentes que no lo tienen, más que nada porque no tienen por qué saberlo, ¿no? El IRPF se entiende como el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Es decir, es la renta que toda persona física que tiene un ingreso a final de año lo tiene que pagar. Correcto. Esos son aspectos y esas son situaciones que vemos similares en Colombia. Acá lo llamamos el impuesto sobre el patrimonio. Uh-huh. Y hay otra situación que en Colombia lo conocemos como la obligación de declarar sus ingresos cuando se es residente fiscal. Esta es la situación que cumplía Shakira. En la mayoría de países se entiende que es residente fiscal una persona que su actividad o su sentido de residencia y explotación económica está en el país que reclama esta residencia fiscal. ¿Coincidimos en este concepto? Efectivamente. Tenemos que diferenciar, pero el concepto de las rentas que tú obtienes en el extranjero con la residencia habitual del individuo. Es decir, en el caso, supongamos un ejemplo, una persona que es española, de nacionalidad española, que reside en España, es decir, reside más de 183 días de forma efectiva. Ojo, la ley no requiere que los días sean ininterrumpidos. Es decir, tú puedes estar un día en España, el día siguiente estar en donde sea, que si tú vuelves al tercer día a España, eso se computan como 2 días. Es igual que el día digamos, el segundo día no estés en España. Se computan los días también. Volviendo al tema, que residen en España, estamos hablando del ejemplo, la persona española, de nacionalidad española, que reside en España más de 6 meses y tiene rentas, es decir, tiene ingresos tanto en España como en el extranjero,
Se tiene que diferenciar que las rentas que tú tienes en el extranjero también tienen que tributar de alguna manera. Es decir, el país, por ejemplo, Francia, no, vamos a poner un ejemplo, vamos a poner ejemplos más internacionales, más que nada para que salgamos de la Unión Europea y lo pongamos ejemplos más difíciles. Si, por ejemplo, tenemos ingresos en Rusia y en España, es posible, eso no depende de cada país, que haya un convenio entre España y Rusia para que se regule la imposición del IRPF, es decir, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, para que no haya una doble imposición en el sentido de que tienes que pagar el IRPF tanto en España como en Rusia, porque Rusia también tendrá las leyes que digan, ostras, si tú tienes unos ingresos porque estás trabajando, tienes empresas en Rusia, también tienes que pagar un impuesto. Pues hay convenios que te regulan esto y te dicen, vale, si tú tienes ingresos en estos dos países, tienes que tributar solo en uno, o por lo contrario, si en España, por ejemplo, tributas el 45% y en Rusia, por poner un ejemplo, tributas el 20%, hay convenios que del 45% que obtiene España de esos ingresos, Rusia tiene el derecho de recaptar, no será el 20%, sino será, según un convenio, de estos 47% recaptar el porcentaje pactado. Esto vemos que de hecho sucede en muchos países que están queriendo tener este tipo de acuerdos comerciales a nivel internacional, y lo mismo encontraremos en Colombia. Es decir, si sus actividades económicas en Estados Unidos, pero reside en Colombia, también debe demostrar esos ingresos a nivel Colombia después de la liberación de lo que se conocería en Estados Unidos como los tax, impuestos. Todo esto vemos ciertas similitudes, pero ahora veamos las diferencias que pueden pasar, sobre todo a nivel sancionatorio. ¿Por qué se volvió tan importante la persecución lo llamo persecución, la Sí, investigación? fue una persecución vaya, es una persecución como tal. No, y yo creo que no hay una calificación mejor que esa, Andrés. En el caso de la investigación con Shakira, ¿por qué la acusaban? Tengo acá en las noticias que Hacienda estaba pidiendo cerca de 23,8 millones de euros. Uh-huh. Eh, ¿Cuál es la importancia de este proceso a nivel de España de poder recuperar ese tipo de dineros y sobre todo con una figura pública? A ver, la historia de España en general comienza yo diría que comienza con la crisis de 2007-2008, en la que todo el mundo tembló ante la imposibilidad de levantar cabeza, pues justamente por la crisis. España se vio obligada por aquel entonces, los años 2007-2008, a reforzar todo lo que son inspecciones de trabajo, el Ministerio Fiscal, Hacienda, y reforzar todas las figuras, todos los órganos, todos los organismos de recaudación. Es decir, reforzaron todo lo que es a nivel impositivo, a nivel impuestos, reforzar las figuras de que se persiga más al individuo y se pueda recaudar más. No olvidemos que España es un país importante, notorio en cuanto a Europa, con bastantes residentes, con bastantes nacionales, y no perseguir a los habitantes, al porcentaje de la población que no cumple con este deber de pagar impuestos, pues hombre, supone una pérdida bastante notoria al Estado. En relación a esto, Shakira, el propio artículo 305 del Código Penal, antes Andrés te había comentado 600.000 euros, pero no, ese es el tipo agravado, son a partir de los 120.000, es delito que defraudas fiscalmente al Estado. Es decir, si tú tienes la obligación de pagar IRPF, te hablo de IRPF, pero te hablo de cualquier otro impuesto, ya sea estatal o autonómico, ya sea si tienes que declarar el IVA o tienes que pagar el impuesto de sociedades, cualquier impuesto, si tú no llegas a pagar la cuantía y tienes una deuda, digamos, que sobrepasa los 120.000 euros,
Eso ya se refiere a delito que atenta contra la hacienda pública estatal y está penado con prisiones de 1 a 5 años. Lo que yo te comenté antes, Andrés, de los 600.000 es el tipo agravado. Es decir, las personas que excedan esta deuda de 600.000 euros tienen la pena de prisión en el artículo 305 bis de 2 a 6 años. La cuestión aquí es que Shakira, como os comentado antes, es una persona de renombre, es una persona importante que no hay persona en el mundo, como quien dice, que no la conozca. ¿Qué pasa? Si España estudia este caso y sabe que Shakira tiene que pagar una cuantía importante en los años que ha estado aquí residente, y este caso está siendo televisado y ha sido estudiado por varios países, evidentemente, como has comentado tú antes, va a ser perseguida y España va a utilizar todas las herramientas posibles para que Shakira pague lo que tenga que pagar, que son los millones que no ha declarado, más las multas, más no sé cuántos millones ha pactado, perdón, millones, no sé si fueron millones o no sé si fueron, no, mentira, tenía que devolver el impuesto que no pagó, más los intereses, más 432.000 para no entrar en prisión. Entonces, entenderíamos que esos 432.000 es lo que se conoce popularmente en estos tipos de sistemas legales como la fianza. Efectivamente. Efectivamente. Si lo comparamos, de hecho, a nivel Colombia, personalmente a nivel Colombia, nosotros encontramos en nuestro Código Penal también efectivamente un delito o un tipo penal por evasión fiscal. Es conocido en nuestro Código Penal, es el artículo 313. Este artículo, que de hecho es muy reciente, también como lo dices, por todo este tipo de crisis internacional que se presentó entre 2007 y 2008, crisis inmobiliarias, en donde se evidenció que existían muchos emporios económicos que evitaban el pago de impuestos, nos trajo esta sanción en donde se habla de prisión de 5 hasta 10 años con una multa de 1.020.000 VTs. VTs es la unidad de valor tributaria con la que medimos en Colombia. Pero acá no tenemos una exigencia tan alta a nivel de la evasión fiscal, pues nuestros estatutos tributarios declaran o recientemente declaraban la obligación de, por un lado, declarar renta. Declarar renta no quiere decir que se pague el impuesto sobre la renta, sino declarar renta es decirle al Estado, tuve o superé ciertos ingresos o mi actividad económica superó ciertos ingresos y gastos a nivel del año anterior, inmediatamente anterior, pero posteriormente, si se supera otro tope, está en la obligación de pagarse renta, también con este principio de que es gradual entre más ingrese. Acá yo sí te pido disculpas y le pedimos disculpas a nuestros oyentes, pero también con la obligación de que lean el blog de cómo estarán estipulados estos principios. No los tengo a la mano, pero comprometido quedan escritos en nuestro blog. Es decir, aproximadamente para el año 2018-2020, la sanción era por no pagar impuestos sobre los valores de 219 millones de pesos. Sigo con esta regla de dividir sobre 4, que es la diferencia del valor. Serían aproximadamente entre 50.000 a 60.000 euros esta sanción para el año 2020. Sí, comparándolo con España, podemos ver que en España es casi el doble. Sí que es cierto que en España es diferente, ¿no? El estándar de imposición en España y en Colombia sí que podría estar diferenciado, pero sí que es interesante que Colombia no requiere
que llegue a tan importante la cuantía para que se considere delito. Mi pregunta, Andrés, para ti es, por ejemplo, en España, hasta que no se llegue a la cifra de los 120.000 euros, Hacienda no lo clasifica como un delito, perdón, no lo clasifica como un delito criminal, sino lo clasifica como un delito, entre comillas, administrativo, en tanto que tienen la obligación de perseguirte, ya sea con embargos, otras medidas impositivas de poder recaudar este impuesto. Una de las que justamente estaba con un compañero mío es te pueden embargar parte del sueldo que tú cobras en un porcentaje un tanto elevado, pero por otra parte sí que es cierto que se puede no evadir, hablando en términos legales, pero sí eludir y hacer digamos, hacer como un puente para no pagar estos embargos. No sé cómo sería en el caso de Colombia. ¿Hay algún tipo de multa, hay algún tipo de embargo en caso de que no se superen las cuantías constituyentes de delito? ¿O hay algún tipo de persecución cuando las cuantías que se adeudan a la Hacienda no son delito? Claro que sí, pero acá te lo comento a dato curioso. En Colombia, o en lo personal, desde que estuve en la academia y desde que me he rodeado con abogados tributaristas, no he conocido el primer caso donde se haga la persecución criminal por el delito de evasión fiscal, por el tipo penal de evasión fiscal. Pero sí se distingue mucho las persecuciones administrativas por este tipo de acciones, ya sea de evasión o de elusión. Para nuestros oyentes, recordemos que evasión se refiere a que no declara y no paga, elusión a que declara otros niveles o otros valores, por lo tanto pagaría otros valores a los que realmente le corresponde. Acá en Colombia, y consideraría que en todo el mundo, se dice que no hay nadie que lo conozca más que la agencia de impuestos, porque conoce toda su actividad económica, y si usted les miente, ellos se darán cuenta. Uh-huh. Sí, efectivamente hay sanciones, y hay sanciones también que pueden ser demasiado altas. Acá tenemos un principio de que por determinado tiempo pueden perseguir estas cargas impositivas, porque recordemos que pues, los impuestos son una carga impositiva que todos estamos obligados a pagar. Y no solo por renta. Acá a nivel de personas jurídicas, a quienes no reportan el IVA, impuesto del valor agregado o demás impuestos que les corresponden, la DIAN está obligado de perseguirlos, pero tiene ciertos plazos para buscar que se hagan esos pagos. Es decir, todos estamos obligados y la obligación existe, pero también, como casi que en todas las partes del principio del derecho, la acción prescribe y el derecho del Estado a exigir, a reclamar eso que le corresponde, caduca. Queda como tarea, porque en estos momentos tengo dos confusiones. Si es entre 3 a 5 años, me comprometo también a aclararlo en el blog, para que puedan hacer estas persecuciones. Y hay otro dato también relacionado a tu pregunta, y es que a nivel de obligaciones, las obligaciones tributarias son las que más prevalecen, y solo hay una obligación que puede prevalecer sobre las obligaciones del tributo, y son las de alimentos con los menores de edad, con niños, niñas y adolescentes, los conocemos en Colombia. Entonces, si, ejemplo, nosotros entramos, ya sea en persona natural o en persona jurídica, en un proceso de insolvencia, quedémonos para la persona natural para el ejemplo. Si la persona natural entra en un proceso de insolvencia o ley de quiebras, como se pueda conocer, entre esos sale la DIAN a reportar: usted me debe tanto. Pero si se encuentra en un juzgado de familia que hay obligaciones con menores, dice: señor DIAN, señor Hacienda, lo sentimos, pero las obligaciones del menor tienen prioridad sobre las obligaciones que tiene con usted, y las desplaza. También se pueden llegar a embargar
ya sea parte del patrimonio o sea parte de nuestros salarios, nuestros ingresos, sumas considerables, pero nosotros tenemos una tasa de inembargabilidad hasta el salario mínimo y de ahí en adelante se comienza a calcular. Solo con los niños, niñas y adolescentes se puede embargar el salario mínimo. Aquí es bastante similar. Los porcentajes no sé qué rondan en Colombia, pero aquí los porcentajes son un tanto notorios. En el caso en el que me comentas tú, por ejemplo, de los niños, aquí sí que es cierto que no está previsto a nivel legislativo. Sí que está visto a nivel jurisprudencial, es decir, hay sentencias que sí que avalan, sí que protegen el derecho de protección, digamos, de tener un techo, de tener un mínimo estándar de vida, si tienes menores a tu cargo. De facto, no tienes una protección, no tienes una garantía establecida en ley, pero si tú impugnas ante los tribunales el embargo de estos salarios o el embargo de patrimonio, digamos salarios porque patrimonio, si te embargan el coche sí que es cierto que tienes alternativas, pero si te embargan el salario y no tienes medios económicos para sustentar, pues es el alimento o el techo digamos el estándar mínimo de vida de un menor, sí que te puede brindar una protección hasta que tú tengas los medios suficientes para pagar el adeudo a Hacienda. Yo te quería comentar aquí, he tenido el tiempo de buscar los tramos de porcentaje de los salarios que te pueden embargar, que es un tanto interesante a ver si en Colombia coinciden los porcentajes o son menores o son inferiores. Pero, por ejemplo, aquí los salarios de 1.080 a 200, 160 euros son un 30%. Igual que tú comentas que hay un mínimo, el salario mínimo, a partir del salario mínimo es cuando deben de empezar a embargar. Por ejemplo, el máximo impositivo, que es para salarios de entre 4.320 y 5.400, pueden retenerte hasta el 75%, que es el propio porcentaje habla de por sí solo. 3/4 de tu salario te lo pueden embargar. ¿Qué opinas, Andrés? ¿Cómo son los porcentajes en Colombia? ¿Tienes alguna comparativa en cuanto a España? Bueno, acá lo voy a ver de dos formas. Si lo digo yo como abogado litigante que persigue obligaciones que le adeudan a mi cliente, me gusta esa forma de discriminar los salarios en España, porque de hecho yo puedo garantizar que si esta persona no me quiere pagar las obligaciones, de alguna forma u otra puedo llegar a obtener, dependiendo su salario, cumplir la obligación de forma más expedita. Acá la regla general es que se puede embargar hasta la quinta parte, es decir, el 20% del valor del salario que exceda el mínimo mensual. Pues esto en materia de deudas laborales. En casos que se puedan embargar, ya te confirmo porque tengo mi tabla también por acá a la mano. Tengo entendido que hay situaciones en las que se puede embargar siguiendo este mismo principio hasta el 50% del salario mínimo en cualquier momento, para lo que se puede decir para los menores de edad. Es decir, la regla general de inembargabilidad del salario mínimo aplica de forma similar que en lo que te digo, pero se puede llegar a embargar hasta el 50% del salario mínimo o de cualquier monto que se supere de este. Me gustaría matizar, Andrés, para los oyentes, para que lo entiendan mejor. Tened en cuenta que el salario mínimo interprofesional, que es el salario mínimo aquí en España, es de unos 1.080 euros. Nuestros oyentes tienen que entender que si el primer tramo es el 30%, se tiene que entender que no se embarga. Entendámoslo, si el salario mínimo es 1.080 y tú cobras 1.090, por poner un ejemplo, cobras 10 euros más que el salario mínimo,
y ya se te puede embargar, no se te embarga 30% de los 190, sino que se te embarga el 30% de la diferencia entre el salario mínimo interprofesional y lo que tú cobras, es decir, el 30% de la diferencia. En este caso, en el ejemplo, de esos 10 euros. Eso es algo importante, ya que la gente confunde que una vez que te pasas del salario mínimo, ya te pueden embargar la La totalidad totalidad. del salario. Y esto es erróneo. Y aplica la misma regla para Colombia. En Colombia, en estos momentos, al momento que estamos grabando este podcast, el salario mínimo es de 1.116.000 pesos, es decir, cerca de unos 250, máximo 300 euros, dependiendo del momento de cambio. Solo en materia de alimentos, para cubrir las pensiones de alimentos de niños, niñas y adolescentes, se puede llegar a embargar hasta el 50% de eso, solo en esa materia. En las demás, si tú superas de esos 300 euros, 10 euros, 40.000 pesos en Colombia, se puede embargar hasta el 20% de eso. Es decir, 2 euros, 16.000 pesos aproximadamente. De ahí en adelante se puede ir midiendo esta graduación de embargo. Sí, es igual que en España, es igual que aquí en España. Y eso solo cubre la condición de cuando se supera en materia del salario mínimo. Es decir, yo lo entendería de esta situación también. Si tú, acá la jornada laboral al día de hoy se entiende por a 47 horas. Recordemos que Colombia está haciendo una graduación de reducir las jornadas laborales. 48 horas semanales estaba hasta mitades de año. Ahora estamos en 47 horas y posteriormente, superando el 2026, vamos a tratar de llegar, si mal no estoy, a las 42 horas semanales, 42 horas semanales. Si tú trabajas ese tiempo, se te debe pagar por lo menos el salario mínimo sobre ese tiempo. Si tú trabajas media jornada, se puede pagar salario mínimo de lo que equivale a la media jornada, es decir, cerca de 600.000 pesos, cerca de 150 euros. En esa misma situación también se puede ir calculando la proporción de cuánto se puede embargar, siempre y cuando se supere la captación de salario, del valor del salario mínimo. Aquí es parecido. Aquí, por ejemplo, el horario de jornada laboral semanal es de 40 horas y lo quieren incluso reducir y hacerlo a 37. Es curioso porque cada vez se quiere trabajar menos y menos, las horas se reducen y digamos, el salario se mantiene. A ver cómo prospera esto es otro caso interesante de debatir, pero es un absoluto mundo aparte y da mucho que debatir en cuanto desde un punto de vista del trabajador y desde un punto de vista del empresario. ¿Cómo afectaría al empresario de que una persona le trabaje 3 horas menos semanalmente? Pero bueno, esto es un tema aparte, Andrés. Correcto, y es un discurso político interesante también en materia de productividad de las naciones. Recordemos que las economías de cada país dependen mucho también de aspectos de productividad para ser competitivos a nivel internacional y poder tener mejores logros en aspectos de estilo de vida para sus confederados o con nacionales. Para ir entendiendo, ir finalizando y entremos en los últimos aspectos, en Colombia, y yo lo entendí cuando vi la noticia de que a Shakira acudió a una corte, y si mal no estoy, la misma situación pasó con Leo Messi hace un par de años, acudieron a una corte y reconocieron el pago de unas sanciones y acordaron el pago de ciertos impuestos. Esto a nivel Colombia se entendería, o yo como abogado conciliador lo entiendo, que es una de las formas de mediación o conciliación en materia de impuestos. Hay una cosa que se debe entender. La obligación de pagar impuestos no se puede conciliar. Eso es más que claro, porque es una obligación impositiva para todos.
No quiere decir que Ujú. alguien concilia, no, yo no pago impuestos y otro concilia que paga tanto impuestos. Lo que sí en materia tributaria se podría llegar a conciliar eh, es la condonación de cierta deuda, es decir, que se le perdone cierta deuda en mora de los impuestos, pero el Ujú. impuesto como tal no se puede llegar a conciliar. La misma situación entendería que pasó exactamente con Shakira. Efectivamente, Shakira tenía, es lo que comentábamos antes, tenía una obligación en España y la Hacienda la persiguió mediante el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal es el obligado de perseguirla a nivel judicial y le comentó que tiene la obligación de pagar esta cuantía más unos intereses o entrará en prisión. Es decir, ella lo que pactó con el Ministerio Fiscal es el pago del impuesto que no pagó más los intereses de demora y ya que el no haberlos pagado en tiempo constituye un delito con, no sé si recuerdo mal, 36 meses de prisión, eso sí que se puede pactar. Es decir, el pago de los impuestos, como tú has comentado, es de obligación imperativa, es decir, se tiene que pagar sí o sí, ya seas famoso o no seas famoso. Lo tienes que pagar sí o sí, ya sea ahora o a plazos o como estimes oportuno, pero se tiene que pagar. Lo que sí que pudo pactar con el Ministerio Fiscal y con sus abogados, entiendo yo, es el tiempo de prisión. Lo que yo te quería recalcar aquí, Andrés, es que ella, todo y tener una acusación por parte del Ministerio Fiscal de 36 meses de prisión, no entró en prisión a cambio de pagar lo que hemos comentado antes de una fianza de 432.000 euros y alegando que no tenía antecedentes penales, la buena conducta, el reconocer que había incurrido en un delito de blanqueo de, perdón, un blanqueo de capitales, de no pagar los impuestos, vaya, de eludir la obligación impositiva. Y sí que aceptó digamos, el delito que cometió y pagó la fianza. Yo te quería recalcar otro tema, que es el caso de Isabel Pantoja, que es otra persona aquí de renombre en España, que hizo un delito similar que el de Shakira por blanqueo de capitales, pero lo interesante es que, igual que Shakira, ella no tenía antecedentes penales. A Isabel Pantoja le requirieron 24 meses de prisión y sí que entró en prisión, mientras que Shakira igual no tenía antecedentes penales y requerían más tiempo de prisión, es decir, 36 meses, y todo y eso no entró en prisión. Entonces, sí que es cierto que Shakira, cuando salió en prensa y dijo que su situación era pues, a modo ejemplar de enseñar a la población de que sí que se necesita pagar los impuestos y sí que fue una caza de brujas y sí que fue una persecución, pero comparándolo con otros casos notorios, yo creo que tampoco fue, digamos, en comparación al caso de Isabel Pantoja, que le requerían más tiempo de prisión, creo que son 12 meses más, pues no llegó a entrar a prisión. Así que Shakira yo creo que tampoco se puede pagar, porque yo creo que el pago del impuesto más la multa más la fianza tampoco le ha salido tan caro, tampoco le ha salido, digámoslo, tampoco ha sido un agravio tan importante en cuanto a su patrimonio. ¿Qué opinas, Andrés? No, total, y pues como lo hablábamos al comienzo del programa, Hacienda estaba solicitando que se le pagaran 23.8 millones de euros y resultó con una suma cercana a los 8 millones de euros más la fianza, Eso. más el pago de fianza que llegó casi a los 9 millones de euros sobre 23 millones de euros que estaban solicitando y Uh-huh. sobre un patrimonio que Shakira en estos momentos pues es muy elevado. De hecho es considerada una de las colombianas con mayor capital Uh-huh. y más ricas del mundo.
Sí, efectivamente. De hecho, he tenido la oportunidad de chequear el patrimonio de Shakira y su patrimonio aquí indica, mediante la revista Celebrity Net Worth, asciende a los 300 millones de dólares, cuantía que yo creo que sí. Es real, digamos, la multa, digamos, perdón, la fianza y impuesto que ha pagado Shakira tampoco le ha supuesto un agravio importante. Andrés, yo te El quería 2%. recalcar una idea, y es que Shakira a día de hoy tiene otro procedimiento judicial abierto, ya que en 2018 también se le creía que residía aquí en España y tiene que pagar unos ingresos que ella obtuvo en cuantía, perdón, en concepto de la gira que dio en el Dorado World Tour, en la cuantía de 6 millones de euros. A ver cómo avanza el tema, y a ver si las autoridades españolas pueden demostrar que efectivamente Shakira residía aquí en España en el año 2018, por tanto tiene que pagar pues el debido impuesto de rentas. Y otro proceso, y estaremos también en el seguimiento de este, ya que nos está interesando este tema mucho. Eh, Sí, Considerando sí, ya sí. este tipo de prácticas y estas grandes dicotomías que se presentan entre diferentes espacios legislativos y sobre todo lo que vinimos a hablar a nivel tributario en este capítulo hoy, Ángel, no sé qué reflexiones tengas ya para despedirnos de nuestros oyentes o algunas invitaciones especiales. Bueno, podemos hacer una breve conclusión de que mmm, Shakira, en el caso de Shakira, digamos, es una mala gestión por parte de sus asesores legales y asesores fiscales, porque pueden haber hecho mucho mejor la gestión, todo, y que sí que efectivamente había residido aquí en España, podían haber hecho mejor el encubrimiento, ¿eh? de que haya residido aquí, pero dar las enhorabuenas de la Fiscalía Española por poder demostrar, frente al equipo que es un equipo espléndido. Si los oyentes tienen un minuto de poder leer los nombres de los abogados de Shakira, pueden ver que es un equipo de asesores legales espectaculares, y darle la enhorabuena a la Fiscalía Española, y nada más. Recalcar la importancia de pagar los impuestos debidos, habidos y por haber, y invitarles que, en caso de que opten por invertir en España o en Colombia, que se asesoren con una persona con los debidos conocimientos y con una persona profesional en este ámbito. Me interesa mucho ese pedacito de tu reflexión final, y es la importancia de que constantemente estemos buscando el asesoramiento del contador o del asesor legal y del asesor financiero, pues para poder organizar muy bien y planificar muy bien y tomar decisiones adecuadas. No todo está en orientarse, y de hecho eso no debe pasar en orientarse en cómo evadir o cómo eludir el impuesto, sino de tomar la mejor inversión entre el aspecto normativo y todas estas grandes normas de cuál es la empresa que más me beneficia, cuál es mi actividad económica y cómo reporto mi actividad económica de forma clara, y cómo reporto de forma transparente mis ingresos. Todo esto pensando en que tampoco me afecte, y pues no evadir esta obligación que en principio es para beneficiarnos a todos como sociedad. No siendo más, Ángel, muchas gracias por tu participación. Recuerda que en Colombia tienes las puertas abiertas para la colaboración de cualquier tipo de índole académico o profesional. Gracias, Andrés. Puedo decir lo mismo aquí en España. Estás más que bienvenido para venir a visitarnos y poder conversar más sobre las diferencias y igualdades entre España y Colombia. Y claro que sí, igualmente también en Colombia estás completamente bienvenido de que visites nuestros hermosos campos y nuestra hermosa cultura. No siendo más, a todos nuestros oyentes, nos estaremos escuchando en otros capítulos. Gracias. Adiós.
un espacio que brinda la plataforma de servijurídicos.com.co. Síguenos en todas nuestras redes sociales o puedes comunicarte al 316-488-1034. No olvides compartir nuestro contenido, así podrá llegar a muchos más oyentes.